El mundo, como lo percibimos, está limitado. Limitado porque la manera como interactuamos con la naturaleza la mayor parte del tiempo se restringe a lo que podemos apreciar con nuestros sentidos. Y cómo estar seguros de cómo luce el mundo si, por ejemplo, la mayoría de los colores que vemos a diario son simplemente restos de luz que el objeto que observamos no absorbió. En otras palabras, podríamos decir que la mayoría de cosas que vemos son de todos los colores menos de aquel que observamos. O como en el caso de los monitores actuales, como en el que muy probablemente tú estés reproduciendo este video ahora, los colores que miramos en él, a excepción de una tonalidad específica de rojo, verde y azul, ni siquiera están allí. No son más que un juego de intensidades de los tres colores que he mencionado. Y es que todo lo que he dicho está relacionado a la naturaleza misma de los átomos, aquellos pequeñísimos sistemas que no podemos percibir directamente y que aún ni siquiera sabemos realmente qué son. Pero incluso con todo esto, no podemos negar que existe belleza en la naturaleza, es apreciable. Quizás si nuestra especie hubiese evolucionado para experimentar el mundo de una manera diferente, no sería igual de bello para nosotros, o tal vez aún más bello. Es difícil saberlo. Lo que sí es claro, por lo menos para mí, es que poder tener una explicación que se ajuste al porqué de las cosas me hace apreciar la belleza de la naturaleza aún más. Como bien lo dijo Richard Feynman en conversación con la BBC, donde aseguró que un científico podía ver más belleza en una flor que un artista. Era su respuesta a un amigo que le había dicho que un científico separa la flor en partes y la vuelve sosa. En primer lugar, dice Feynman, la belleza que él ve la podemos ver otras personas también. A pesar de que quizás no soy tan refinado como él, puedo apreciar lo lindo de una flor. Al mismo tiempo, puedo ver más en la flor que él. Puedo imaginar las células y sus complicadas acciones que también tienen belleza. No solo hay belleza a nivel de centímetros, también hay belleza en dimensiones más pequeñas. Las estructuras internas, los procesos, el hecho de que los colores de la flor evolucionaran para atraer a los insectos para que las polinizaran, insistió. Esto implica que los insectos también pueden ver el color, dijo, y genera preguntas. ¿Significa eso que esa apreciación de la belleza también existe en especies más básicas? ¿Por qué es estética? Toda clase de preguntas interesantes que gracias al conocimiento científico se suman a la excitación, misterio y maravilla de una flor. Yo no entiendo cómo se puede decir que eso resta. Al igual que Feynman, tampoco yo puedo ver cómo eso resta. Por el contrario, el conocimiento aporta en demasía y no debería ser algo que se deba dar por sentado. La educación es el verdadero camino a la libertad y como tal debería ser tomada como un placer y no como una carga.